¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Como quedó pendiente en el video anterior, hoy vamos a hablar de programación orientada a objetos. Es un paradigma que se empezó a desarrollar a la par de la programación estructurada más o menos entre el 62 y el 67. Los creadores fueron dos investigadores noruegos, que para que los nombres son complicaditos, Ole Johan Dahl y Kristen Nygaard. Lo que hacían era simular procesos industriales y empezaron a ver que los objetos de la vida real que tenían que simular eran como demasiado complejos para lo que se podía hacer en esa época con programación. Entonces empezaron a desarrollar Simula, que es el primer lenguaje de programación orientado a objetos. Lo que tenía de nuevo era que incluía un concepto clave, la clase y el objeto. Un objeto es digámoslo así, un ente que tiene métodos, o sea, cosas que puede hacer, y variables, o sea, características. Por ejemplo, un perro puede tener una característica que sea su raza y un método que sea ladrar. Con esas dos cosas ya podríamos tener un objeto. Y después el concepto de clase parte un poco de lo que es el objeto, pero una clase es como un molde del que se saca objetos, que más que objetos en ese caso se llaman instancias. Crear una clase es como si nosotros tuviéramos un perro genérico, sin raza. La raza se la damos cuando creamos la instancia, cuando creamos un objeto a partir de esa clase. Aparte de las definiciones de lo que es un objeto y es una clase, hay otros conceptos que también se usan en la programación orientada a objetos. El primer concepto viene siendo la abstracción, que es agarrar un objeto complejo y aislar lo que me interesa a mí. Como hice recién, por ejemplo, con el perro. Que el perro hace muchísimas cosas, tiene muchísimas características y todo lo que vos quieras, pero yo lo reduje solo a la raza, que es lo que a mí me importa para dar ese ejemplo. El segundo concepto sería la herencia, que permite que una clase tenga todos los métodos y todas las variables de otra. Esta primera clase, la que consigue los métodos y las variables, se llama la clase hijo, y la que le da todos los métodos y las variables a esta clase hijo viene siendo la clase padre. El tercer concepto, un poco relacionado con la herencia, es el encapsulamiento, que se trata de reducir la complejidad, digamos, de una función a lo mínimo posible. Por ejemplo, el movimiento del jugador. Alguien que no conozca el encapsulamiento probablemente haría todo en una misma función, pondría todo y haría el chequeo de la tecla, el movimiento del objeto y la reproducción de la animación, así, en una sola función. El problema con esto es que si te falla algo, es bastante más complicado encontrar el error cuando está todo junto que si lo tenés bien separado. El famoso divide y vencerás. Es más fácil revisar varios pedazos de código cortos que revisar un pedazo de código más largo, por lógica. Y el último concepto, pero no por ello el menos importante, polimorfismo. Es en pocas palabras la capacidad de dos objetos de recibir el mismo mensaje. O sea, supongamos que yo tengo una clase perro y una clase pájaro. Para que las dos clases sean polimórficas, yo tendría que poder mandarle al perro y al pájaro el mensaje dormir y las dos clases, cada una por su lado, me deberían responder a ese mensaje, a esa función, en este caso, durmiéndose. Si pasa, efectivamente son polimórficas. No hay mucho más, es tan sencillo como eso. Así que hasta acá llegamos. Nos vemos en la siguiente. Chau chau.